7 de la mañana, 15 minutos. Vamos a hablar de política, Carla, y empecemos con la noticia del Centro Democrático, que como bien se había estado ya rumorando, pues se declaran ya obviamente en oposición al gobierno electo de Gustavo Petro. Tenemos en línea a Ciro Ramírez, él es senador electo por el Centro Democrático, y le queremos preguntar, doctor Ramírez, ¿cómo van a trabajar el tema de la oposición al gobierno del presidente electo Gustavo Petro? Muy buenos días, un saludo a todos los oyentes y gracias por la invitación. Ayer estuvimos redactando con toda la bancada un comunicado de prensa oficializando nuestra posición de oposición. Pues yo pienso que el ejercicio de la oposición, más que declararse, es de ejercerla, porque no es oponerse por oponerse ni oponerse a todo. Creo que una muestra está la oposición que hizo el Centro Democrático en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Nosotros acompañamos muchos de los proyectos que beneficiaban al país. Y lo que no, pues obviamente teníamos una alternativa o presentábamos nuestras objeciones del por qué no. Y creo que es necesario que exista una oposición razonable en Colombia que pueda controlar y vigilar lo que no sirva o lo que no estemos de acuerdo en el Congreso de la República, y el control político es la esencia del Congreso. Yo creo que es necesaria esa oposición y esperamos poder concientizar a más compañeros de otros partidos que podamos hacer ese control político efectivo, eficiente, para poder pues darle más riquezas a esta democracia que es tan importante en este momento, porque ese unanimismo perjudica al ejercicio legislativo. ¿Cómo va a ser esa estrategia frente a esa aplanadora de partidos de apoyo que tiene el pacto histórico y el gobierno del presidente electo Gustavo Petro? Porque revisemos las cifras de cómo va a quedar, cómo queda esa composición del nuevo Congreso que se instala hoy. 13 curules del Centro Democrático en el Senado y 15 en la Cámara de Representantes para un 28 curules versus el resto. ¿Cómo van a hacer ustedes para combatir esa planadora de todo el mundo, partido prácticamente de gobierno, y frente a lo que dijo incluso el presidente Gustavo Petro, de que hay que aprovechar el primer año porque después ya cambia la cosa? Pues lo has dicho con toda la razón, somos una minoría, pero creo que esa minoría se tiene que escuchar mucho más que esa planadora tan grande que hay en el Congreso de la República, y obviamente aprovechando y apoyándonos de los colombianos, el control social que hay en el país, para poder hacer un llamado de atención cuando veamos en una reforma a la salud algo que pueda volver un caos nuestro sistema, o en una reforma tributaria de 50 billones algo que pueda perjudicar la inversión, el empleo, el ingreso de los colombianos, o algo que veamos que pueda perjudicar en materia de más burocracia, más gasto público, más derroche. Pues hombre, hacer un llamado a los colombianos que nos apoyen para poder hacer ese control político con el control social y pues, tratar de detener algunas de las cosas que podamos hacer. Y obviamente el ejercicio de la oposición es también poder no solo estar los 13, porque yo pienso que esa planadora la vamos a ir mirando dependiendo de las reformas que vayan presentando. No creo que el Congreso o la mayoría de partidos, yo sé que soy muy optimista, pero pues yo creo que los demás partidos también de pronto nos podrán acompañar en ciertas cosas, tratando de tener ciertos proyectos. Doctor, el presidente electo Gustavo Petro en las últimas horas referido a la reunión del presidente Álvaro Uribe, y ha revelado que cuando se encontraron dieron un acuerdo caballero alrededor de cómo ejercer la oposición y el cuidado del gobierno, o el respeto mejor del gobierno a la oposición. ¿Ustedes han podido hablar con el presidente Álvaro Uribe y qué les ha dicho, qué les ha manifestado de cómo vayan o cómo deben proceder con el tema de la oposición? No, yo estuve en esa reunión, yo acompañé al presidente Uribe a la reunión con el presidente electo Gustavo Petro, y la verdad que en esa reunión fue nosotros, pues decirle a él, nosotros íbamos a ir a la oposición, pero que esa oposición iba a ser argumentativa, que iba a ser racional, que iba a ser muy respetuosa, porque creemos que en ese diálogo que se estableció entre ellos dos, es importante que haya un diálogo entre cualquier gobierno y oposición, pero eso no quiere decir que no, la oposición será sí, con respeto. Yo creo que este país de calma también de usar para poder construir este país. La gente hoy tiene incertidumbre, yo pienso que lo importante es darle la seguridad a los colombianos, que por lo menos aquí va a haber que están en la oposición y que vamos a detener para muchas cosas que afecten la propiedad privada, libertad de empresa, la democracia, las instituciones. Y creo que con respeto y con argumentos. Y eso ha sido lo que se habló en la bancada en estos últimos 2 días.
Senador Ramírez, usted acaba oposición contundente, una oposición, como han llamado algunos, reflexiva, es decir, apoyando proyectos, pero digamos, no es una mentira que esto es el santismo recargado nuevamente en la casa de Nariño, y no les preocupan los antecedentes que incluso personas de sus propios cuestionan de no haber hecho más cuando, por ejemplo, el resultado del pleito del no, de las calles mar, desde que cuestionaban del triunfo de Oscar Ibaga en su momento frente a Juan Manuel Santos, esos antecedentes tan dados, el famoso track de aprobar casi a pupitrazo muchos temas cuestionados del acuerdo de La Habana. Sí, y precisamente por eso es que salimos a las calles. Ustedes recordarán que nosotros salimos a las 4 veces, 2 veces en contra de los acuerdos de La Habana, el fast track, lo del plebiscito. Acuérdense que también a protestar contra la reforma tributaria que aumentó el IVA del 19%. Nosotros salimos a la y recogimos firmas también. Intentamos hacer un referendo. Nosotros esa oposición desde la calle, que es el mejor escenario para la democracia. Creo que todas las herramientas e instrumentos necesarios para hacer esta oposición contra el gobierno entrante. Y creo pues uno podrá decir siempre, hombre, nos faltó, debíamos haber hecho esto, lo otro. Creo que lo importante es poder saber qué se hizo bien de esa oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, qué se hizo mal, y poder corregir pues lo que se ha hecho mal y poder hacer una oposición que le pueda ayudar al país y que le dé altura a ese ejercicio de control político. El principal aspecto del programa del presidente electo Gustavo Petro es la reforma tributaria, y por supuesto piensa presentar un proyecto de reforma posiblemente el 7 de agosto, el mismo día que se posesione o al día siguiente. ¿Qué es exactamente lo que al uribismo, al Centro Democrático, lo que ustedes conocen sería el proyecto de Gustavo Petro en materia fiscal, en materia tributaria? Juan Carlos, pues yo la verdad que yo ya no sé qué decir, porque es que ayer vi una noticia en que el director designado de la DIAN dice que no, que lo de las bebidas azucaradas o el de los celulares sí va, cuando había dicho que no, y la ministra de Cultura ha dicho que sí. Entonces, primero no sabemos a qué atenernos de los anuncios que han hecho los ministros designados o directores designados, pues porque un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Después han dicho que iban a hacer una reforma tributaria de 75 billones, vamos en 50. Yo no creo sinceramente que vaya a ser de 50, será de menos. También han dicho que van a poner a tributar a las 4 personas más ricas, vamos en que van a poner impuestos a las bebidas azucaradas, van a poner impuestos a los celulares, vendrán otros impuestos a personas que ganan mucho menos de 10 millones de pesos. Yo en algo que sí creo que podemos ir en la línea, hay cosas que no, hay cosas que sí, cosas que no. Hombre, este es un momento coyuntural en el mundo. Estados Unidos está a punto de una recesión. La inflación en el mundo sigue aumentando las proyecciones y se siguen recalificando las proyecciones de crecimiento de inflación. La Unión Europea acaba de cambiar su proyección de crecimiento a la baja. Lo que está pasando en Argentina, en Chile, en Perú. O sea, no estamos en el mejor panorama en el mundo. Y si nosotros empezamos a dar unos anuncios que puedan afectar la confianza que hay hoy en Colombia en materia de inversión nacional, extranjera, pues obviamente es muy peligroso afectar ese intangible, esa confianza que hay en la economía, y creo que es un momento coyuntural que hay que saber cuidar. Y creo, con lo que se ha dicho por parte del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, el presidente Duque, se han saneado las finanzas. La proyección de deuda sobre el PIB estaba en el 67 en el periodo de pandemia, hoy está en el 55. El déficit fiscal se bajó 1 punto porcentual. Hoy, mientras estamos hablando, Juan Carlos, se está recaudando casi más de 11 billones de pesos por parte de la DIAN, de las proyecciones que se tenían. Esa es una gran caja que le va a quedar al presidente electo. Entonces, aquí hay que mirar también la coyuntura que está pasando y que estamos viviendo en el mundo para saber cuidar esa confianza que hay en Colombia y no perjudicarla, porque la proyección de crecimiento económico en Colombia de este año es del 6.5 o 6.8, cambiando la proyección que acaba de hacer el gobierno. Entonces, hay que cuidar eso, y eso es lo que nos preocupa de la reforma tributaria, y más esos anuncios de 50 billones de pesos que nunca se ha hecho en Colombia. Le agradecemos a Ciro Ramírez, senador electo por el Centro Democrático. Mucha suerte en el Congreso, mucha suerte en las actividades políticas, y seguimos atentos a los movimientos desde el Legislativo. Buen día, senador. A ustedes por la invitación. Feliz día.